Muy bien. Y vamos a compartir pantalla. Bueno, nosotros estábamos en la segunda parte de los antimicrobianos, donde teníamos grandes familias de antibióticos. La semana pasada nos detuvimos un montón de tiempo en el primero, que es la familia de las penicilinas, que serían los antibióticos beta-lactámicos, en una palabra. Las penicilinas son los antibióticos beta-lactámicos. Entran dentro del grupo de antibióticos beta-lactámicos. Habíamos hablado un montón sobre esto, y un tema medio complicado a veces de entender es el tema de las beta-lactamasas, que les había pedido que lean un poquito y que traten de asentar el conocimiento de cómo funcionan las beta-lactamasas, y buscar ejemplos de antibióticos con estos componentes. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla y quiero ver ahora un poquito si alguno me puede dar o un ejemplo de un antibiótico que tenga contemplado el uso de las beta-lactamasas, y si alguno pudo entender o captar o me podría explicar con sus palabras cómo es que funcionan. Y podemos saber, necesitaría esa devolución para ver si se entendió el concepto, aunque sea de parte de alguno, o si no tienen ganas de hablar, que me lo escriban. A ver, ¿quién se anima? ¿El valiente? Yo no lo entendí, profe. Analía, ¿no lo entendiste? No, no lo entendí. Ah, perfecto. Bueno, entonces lo voy a volver a explicar, y después alguno de lo que vos o alguno de tus compañeros lo vuelve a compartir para ver si quedó asentado, si se entiende, ¿sí? Ustedes me devuelven lo que entendieron, porque es muy importante que se entienda ese concepto. Vamos a ir de nuevo a compartir la pantalla. Profe. Sí. Hola. ¿Alguien me está hablando? Mariana. Mariana, ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Usted preguntó por los beta-lactámicos. Antibióticos beta-lactámicos, sí. Sí, son unos derivados en sí. Creo que son derivados de la penicilina y de la cefalosporina, ¿no? Perfecto, muy bien. Es que ese Sí, es el tema inhiben, que estamos tratando. claro, sí, inhiben, no sé, creo que es, es como un anillo beta-lactámico que está en la estructura molecular de la célula, me parece. Claro, forma parte de la estructura molecular de la Sí, célula. sí, sé que hay más, creo que son varios derivados, pero creo que es en sí, creo que es la función. Perfecto. Me parece que agarré otro ejercicio. Esperemos un minutito, espérenme chicos un segundito, que lo que voy a hacer es cortar un segundito la... Ahí va. Estábamos planteando, siguiendo con el tema de la clase pasada, les había consultado el tema de las beta-lactamasas, y acá tenemos una respuesta por chat que está muy buena, que dice: las beta-lactamasas son enzimas secretadas por las bacterias, las cuales inhiben o imposibilitan la acción de los antibióticos, protegiendo de esa forma a las bacterias. Ese concepto está muy bueno. Podemos explicar esto mismo de un montón de otras maneras, pero vamos a volver a verlo igual para que lo entiendan todos bien y no quede ninguna duda. Habíamos dicho, entonces, lo que les estaba hablando recién antes de encontrar el archivo, es que la estructura molecular de los antibióticos beta-lactámicos se caracteriza por tener este anillo, que es un ciclo. Estas puntitas, estos vértices son carbonos, estos 3 vértices son carbonos, por eso no se escriben, y este vértice está formado por nitrógeno. Ese ciclo de 3 carbonos y un nitrógeno se encuentra enlazado por medio de un doble enlace a un oxígeno. Y esa estructura es la que caracteriza a el antibiótico beta-lactámico. Digamos que todos los antibióticos beta-lactámicos, que son penicilinas, a su vez,
ese anillo de 4 miembros está formado por un anillo de 5 miembros. Este es un carbono, este es un azufre, este es otro carbono, este es otro carbono y este es el nitrógeno que comparten, digamos, átomos con el anillo que está contiguo. Y lo que va a suceder es que esta estructura entera representa las penicilinas, a la familia de las penicilinas, que son antibióticos beta-lactámicos. Particularmente el anillo beta-lactámico es este de 4 componentes. Entonces, no es que van a tener que dibujar la estructura, pero a lo mejor, a lo sumo, una pregunta de señalar el anillo beta-lactámico puede llegar a entrar en el parcial. Bueno, y habíamos dicho que las bacterias generan una resistencia bacteriana, las bacterias que son atacadas por algunos antibióticos, y que cuando las bacterias son atacadas particularmente por estos antibióticos, penicilinas o sus derivados, una de las formas de protegerse es realizar una mutación mientras van creciendo, o se van desarrollando y van formando, aumentando el número de la población, que es la producción de beta-lactamasas. Esas beta-lactamasas son unas enzimas que, digamos, que rompen al anillo beta-lactámico. Rompen ese anillo, ese que les mostré, de cuatro elementos que forman el ciclo de 4 elementos. Ese anillo se rompe gracias a las beta-lactamasas. Cuando se rompe ese anillo, el antibiótico pierde la funcionalidad. Entonces, al perder esa funcionalidad, el antibiótico se hace menos efectivo para el ataque de esas bacterias. Por eso se encontró que existen unos asociados, unas moléculas asociadas a los antibióticos penicilinas y derivados. Cuando asociamos estas moléculas a otras dos que tienen un nombre, una se llama ácido clavulánico y la otra se llama Surfactant. Los que están en farmacia lo deben conocer y los que no también, porque seguramente alguna vez se tomaron un antibiótico como una amoxicilina con un ácido clavulánico, porque es muy común ahora eso. Y si no, bueno, se los presento. Estas moléculas no tienen una función de por sí solas. Estas moléculas lo que vienen a hacer es a matar a las beta-lactamasas, que es algo muy específico. Va a matar esas beta-lactamasas que producen las bacterias para defenderse. Si las beta-lactamasas se mueren, esa resistencia bacteriana queda anulada. A ver si se entendió ahora. Vamos a ver si entendí. A ver, Analía, creo que vos estabas con un tema en el concepto ese que no habías entendido, me habías dicho. Quería ver si ahora... Sí, o sea, cuando yo había leído la definición de las beta-lactamasas no entendía cómo era la asociación con el antibiótico. Perfecto. ¿Ahora quedó más claro? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, creo que no hay más chat, ¿no? ¿Alguno me escribió? Bueno. Vamos a continuar entonces con la idea esta. Por ejemplo, lo que les quería decir, no sé si alguno conoce alguna fórmula o alguna marca comercial de amoxicilina con ácido clavulánico, para ver si tenemos ejemplos de la práctica farmacéutica. ¿Conocen? Optamos tubo. Sí, Muy bien, Optamos Duo de 1 gramo. De 1 gramo, a veces viene de 500. hay uno que viene más, bueno, que es más económico que el Ectamox, pero no me acuerdo el nombre, es de microzules. Ahora lo voy a buscar. Sí, hay uno de microzules. Sí, ahora no me acuerdo yo tampoco la marca. Pero hay muchas marcas, porque el Optamos Duo es una de las marcas más caras y hay muchas marcas alternativas ahora que tienen esa misma fórmula. Generalmente las dosis de esos medicamentos son 875 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico. Entonces suman las dosis, 875 más 125 me da 1 gramo. Novactam. ¿Cómo? Novactam. Novactam Duo, sí, hay uno también, exacto, muy bien, muy bien. Esos son ejemplos de un derivado de una penicilina, que es la amoxicilina.
asociada con una molécula que solo sirve para matar beta-lactamasas. Después existe uno de Bagó, donde tenemos, creo que, una ampicilina asociada a un sulbactán. ¿Alguno se acuerda el nombre? El Trifamox IBL2 Muy bien, muy bien. tiene sulbactam, sí. Tiene sulbactán y amoxicilina, ¿no? Él tiene amoxicilina. Tiene amoxicilina, sí. También. Es otro derivado de la penicilina, asociado con otra molécula que tiene la misma función que el ácido clavulánico. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema, para cerrar el tema de los beta-lactámicos, que ya es lo último que nos queda. Bueno, el tema de pensar para qué situaciones o qué tipo de infecciones se puede utilizar estos antibióticos. Existen muchísimas, porque son antibióticos se llaman de amplio espectro. Eso significa que sirven para matar un montón de tipos de bacterias diferentes, con lo cual también sirven para un montón de tipos de infecciones. Acá les puse algunos ejemplos, por ejemplo, las faringitis producidas por estreptococos. En ese caso, el mejor de todos es la penicilina directa, pero a veces hay riesgo de que la persona sea alérgica y ante la menor duda se trata de dar otra penicilina o se trata de dar igual otro antibiótico que también pueda llegar a servir para la faringitis por estreptococos, pero que no sea derivado de la penicilina. Después, porque recuerdan que daba mucha alergia, esta familia de antibióticos daba mucha alergia. Después, bueno, para las anginas bacterianas, para la erisipela, ¿se acuerdan que era esa enfermedad que era una infección producida debajo de la piel, también producida por una bacteria? La meningitis bacteriana, que es una inflamación en la meninges es una membrana que se encuentra a nivel cerebral, y que cuando se inflama se producen un montón de síntomas donde la persona no responde a los estímulos a nivel neurológico, ¿no? Entonces, bueno, sirve también para ese tipo de infecciones tan delicadas. En cuanto a las reacciones adversas, son las grandes reacciones de hipersensibilidad, donde hay personas que la primera vez si son alérgicas, tienen suerte y producen una alergia leve, como ser un sarpullido o una erupción, y nada más, o que se hinchen los ojos, puede ser una reacción alérgica, pero hay otras personas que directamente van al extremo de lo que es una reacción alérgica, que sería el edema de glotis. Entonces, en ese caso ya no hay tiempo de nada. Por eso cuando hay que administrar un antibiótico inyectable, que sería la forma en que más inmediatamente llega a la circulación sanguínea, hay que hacer la prueba de alergia para inyectar la penicilina. Que algo les había nombrado la vez pasada, les puse acá que lo investiguen, cómo se realiza la prueba de alergia para la penicilina, si alguno lo tiene ahora y me lo quiere compartir, y si no, para la próxima clase. ¿Lo tienen? ¿Cómo se hace la prueba de alergia? Si lo quieren escribir también. Voy a cambiar el formato de la pantalla. Bueno, entonces lo podemos investigar si quieren, o si lo quieren ir escribiendo, yo sigo, y después nos detenemos nuevamente en esto. Es importante hacer la reacción de alergia antes de inyectar penicilina. Les había contado, creo, la semana pasada que algunas farmacias directamente, como esto es un tema un poquito complicado, directamente deciden no aplicar la penicilina, ya que a veces cuando la reacción es dudosa, muchas veces trae conflicto con el paciente, y eso es una decisión muy personal de la directora técnica también. Bueno, vamos a pasar entonces, creo que ya tenemos todo. Shock anafiláctico es la exposición más grande de una reacción alérgica, para que lo tengan bien claro. Profe, me parece que, perdón, que le habla un compañero. ¿Cómo? Sí, me parece que no me ¿Está escucha, hablando un creo. compañero? Ay, perdón. A ver, Sí, me parece que le está hablando. A ver, en chat, hay partes que no estoy viendo. Beta-lactamasa, vi. A ver, es que no puedo ver.
los mensajes ahora. Creo que es Santiago que le está intentando Estoy hablar. intentando hablar con los auriculares, pero por ahí ni se me escucha. A ver, Santiago, ¿querés hablar o querés escribir? No, estoy intentando hablar, no sé si vos me escuchás. Ah, perdón. Espera que voy a poner entonces un poquito más el volumen. A ver, contame. Dale, te escucho. A ver si te puedo escuchar bien así. No, ya se pasó igual, pero yo justo trabajo en una farmacia donde tienen gabinete y nada, siempre se le hace la prueba de alergia a las penicilinas. ¿Se hace? Y claro, sí, se pone un poquitito, sería lo más mínimo en dosis, si no me equivoco, de penicilina. Muy bien. Una prueba cutánea es. Y depende si sos alérgico o no. Si sos alérgico te sale como una ronchita, digamos, una picadura, se dice, o una Claro. elevación Roja, del grande, tejido. más bien Rojo. grandecita. Rojo tiene que ser, y ahí Claro. te das cuenta si sos alérgico o no. ¿Cuánto Pero tiempo siempre, esperás por hasta ejemplo, que se produzca esa reacción, más o menos? de 5 a 10 minutos, depende, igual eso lo hace la enfermera, porque está Claro, en su más o gabinete. menos 10 Yo minutos nunca lo- mejor. ¿Sí? Claro, aprox, sí. Muy bien, Pero y ya nada, una vez con siempre la se le prueba de cobran la 2 alergia, aplicaciones. si no se produjo ningún enrojecimiento, ya uno tiene una gran garantía de que la persona no es alérgica y se puede aplicar ese medicamento tranquilamente, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Muy bien, Santiago, perfecto. Bueno, vamos a pasar a otra familia de antibióticos que también pertenece al grupo de los antibióticos beta-lactámicos, también pertenece al mismo grupo, pero no es de las penicilinas. Hay dos familias que están englobados dentro de los antibióticos beta-lactámicos. Uno son las penicilinas y sus derivados. Dentro de los derivados los más importantes son la amoxicilina y la ampicilina. Y después tenemos las cefalosporinas. El tema de las cefalosporinas también es muy amplio. Les puse la molécula chiquitita solamente para que tengan una idea de la estructura. El anillo beta-lactámico es exactamente el mismo. ¿Se acuerdan que teníamos 4 elementos, en cada uno de los vértices 3 carbonos, un nitrógeno en otro de los vértices, un doble enlace con oxígeno? O sea que el anillo beta-lactámico es igual que en el caso de las penicilinas. La única diferencia es que el anillo que está al costado no tiene 5 carbonos, no tiene 5 elementos para formar el ciclo, tiene 6. Esa es la diferencia. Y eso parece, según la práctica, que hace que no produzca tanta reacción alérgica como en el caso de las penicilinas. Entonces es más, digamos, no se hace generalmente test de alergia para las cefalexinas en general, pero sin embargo se aconseja igual. Hay muchísimas menos chances de que esto suceda en comparación con las penicilinas, pero como la estructura es bastante similar, no se tiene que descartar nunca. O sea que si una persona viene al mostrador de la farmacia y les dice, yo soy alérgica a la penicilina, ¿me puedo tomar la cefalexina? Y no se jueguen, porque es muy probable que no sea alérgica, pero yo iría a una familia de antibióticos totalmente diferente con una molécula que sea casi opuesta, para que entiendan el concepto, porque la forma que tiene la molécula muchas veces es la responsable de las reacciones alérgicas. Entonces uno corre mucho riesgo de decir, no, quédate tranquilo con la cefalexina, no pasa nada, porque la realidad es que químicamente es muy parecida. Los dos son antibióticos beta-lactámicos. Entonces está bueno hacer hincapié en ese punto porque a veces no se tiene tan presente dentro de las farmacias. Entonces, acá les había puesto esto, tiene un anillo beta-lactámico, en este caso está asociado al anillo de 6 átomos. La penicilina está asociada a uno de 5 átomos. El mecanismo de acción es el mismo también, interfieren en la síntesis de la pared bacteriana, al igual que las penicilinas, quiere decir que rompe o digamos, se sintetiza cada vez menos pared bacteriana, con lo cual se va haciendo paulatinamente más débil la pared bacteriana de las bacterias, y al romperse la pared bacteriana, o quedar casi muy delgadita, la célula de la bacteria se pone muy inmediatamente en contacto con el medio ambiente y se pierde ese equilibrio que se llama equilibrio osmótico. Hoy les voy a contar un poco mejor de qué se trata. En laboratorio justamente tenemos
quedar ese tema, y les voy a contar un poco qué es el equilibrio osmótico. Por ahora les voy contando que el equilibrio osmótico tiene que ver mucho con la concentración de solutos que hay a un lado y a otro lado de la membrana plasmática. La concentración de solutos muy importantes, como por ejemplo el sodio, el potasio, a un lado y a otro lado de la membrana tienen que mantenerse más o menos en una misma concentración, porque si hubiera un desbalance de concentración de un lado con respecto al otro, se pierde el equilibrio y uno de los solutos tiende a ingresar a la célula o alguno de los solutos tiende a salir de la célula dependiendo del estado, y eso produce la muerte celular de la bacteria. Eso es lo que pasa cuando la pared bacteriana se rompe o se hace extremadamente delgada hasta casi nula. ¿Por qué? Porque no se sintetizan, porque no pueden, porque el antibiótico lo está impidiendo. Entonces, lo que vamos a tener también es que sí hay reacciones adversas, pero las alergias no son estadísticamente tan importantes. Digamos que en casos de antecedentes con pacientes con fuerte alergia a las penicilinas, no recomendar, como les había dicho antes, y en ese caso sería importante hacer un test de alergia. Y tienen una clasificación especial las cefalexinas. Se clasifican en 3 grandes grupos de acuerdo a cómo fueron apareciendo en nuestra cultura, digamos, cómo fueron apareciendo a nivel cronológico. Es decir, las primeras cefalexinas que aparecieron en el tiempo, que se descubrieron en el tiempo, son las cefalexinas de primera generación. Posteriormente se descubrió otro grupo de cefalexinas, que son las de segunda generación, y luego finalmente las de tercera generación, que son las últimas que se descubrieron. Digamos que todas están vigentes, todas siguen vigentes. Lo que pasa es que se trata de reservar las de tercera generación para los casos más complicados, para no ser un abuso de los antibióticos. Es decir, si tenemos que utilizar una cefalexina, no vamos a ir directo a una de tercera generación, hay que empezar mejor por una de primera generación en un inicio. Entonces, la cefalexina es el nombre de la familia, pero a su vez, la molécula cefalexina como tal existe y se llama cefalexina. Acá les traje un ejemplo de marca comercial muy conocido, que es el Ceftiricin del laboratorio Bagó. Generalmente viene en cajas con una dosis de 500 miligramos por comprimido y viene en una presentación de 16 pastillas o de 8. Después, otra de las marcas de penicilina de primera generación es el cefadroxilo. Acá les traje, por ejemplo, el Cefacar, que es del laboratorio Argenti o Novo Argenti, aparece a veces en los sistemas. Y también el Cefacar es otra cefalexina muy importante. Les traje otra marca de cefalexina de Richet, para que vean que las dosis de cefalexina no solamente existen en 500 miligramos, sino que también viene de 1 miligramo, y ese se puede tomar cada 12 horas. Lo mismo la cefalexina, y se aumenta la dosis de acuerdo al tipo de infección que es. Si es una infección mucho más delicada y más complicada de combatir, se trata de dar una dosis mayor. Y después hay otro tipo de antibiótico de primera generación en forma inyectable, que es la cefalotina. Creo que de este no les traje dibujitos, pero bueno, existen. Puedo buscarlo en la página de Alfabeta, por ejemplo. Bueno, dentro de las de segunda generación, una muy importante, hay más, pero les traje las más conocidas, tenemos la cefuroxima. Les traje también otro ejemplo de Richet. Richet se caracteriza por hacer casi todos los antibióticos y los nombra por su droga, por el nombre de su genérico. Entonces es fácil encontrarlo. Nosotros los estamos estudiando por el nombre genérico, el nombre de la droga, y Richet nos facilita el trabajo. Así que bueno, es un tema a tener en cuenta cuando vayan al mostrador y les sirva para solucionar rápidamente una búsqueda. Y dentro de los de tercera generación, tenemos, por ejemplo, como oral, la cefixima. Dentro de ellos tenemos el Novacef. Tenemos como inyectables, uno muy importante y muy conocido,
es de Investi, el Acantex. Les traje las dos formas en que viene el Acantex. Viene inyectable, pero viene inyectable endovenoso e intramuscular. A veces no se consigue el endovenoso, pero existe. Está bueno que lo sepan, que existe. Y es muy importante al momento de dispensar, tener en cuenta cuando vamos a agarrar la cajita, que diga intramuscular o que diga endovenoso, que coincida con lo que está pidiendo el médico, porque ahí hay grandes errores de dispensa. Es muy importante eso, que sepan que existen las dos presentaciones y también que tengan presente verificar en la receta que si es endovenoso o es intramuscular es muy distinto para el cuerpo, por eso se hacen de diferentes maneras. Las cefalexinas dentro de lo que es la farmacia oficinal se utilizan mucho o se recomiendan mucho para infecciones de la piel, pero tienen un montón de usos, ¿eh? Y también a nivel intrahospitalario, a nivel hospitalario, digamos que se usan los de tercera generación en forma inyectable para combatir, o asociaciones entre ellas, entre una cefalexina y otra, pero de manera inyectable, se aplican a través de inyecciones o a través de una vía parenteral, que también es una vía inyectable, que sería con el suero, cuando te colocan el suero. Digamos que se utilizan para combatir infecciones intrahospitalarias, con bacterias muy resistentes. Bueno, esta es otra familia de antibióticos, son los aminoglucósidos. Dentro de los aminoglucósidos tenemos varios antibióticos. Tenemos, por ejemplo, la gentamicina, la streptomicina, la neomicina y la amicacina. Todos ellos son antibióticos que son, en general, tienen un espectro bastante amplio, pero muchos se utilizan a nivel local actualmente. Por ejemplo, acá les traje un ejemplo que es el Bactipor Complex, que entre otras cosas tiene gentamicina. Los otros elementos que contiene, que son betametasona, tonaftato y nistatina, no son antibióticos, pero se los traje como ejemplo que forma parte de la composición. La tobramicina forma parte de colirios, muchas veces la streptomicina y la neomicina forman parte de óvulos. Son distintas formas farmacéuticas que les estoy nombrando, pero todos se aplican, digamos que el mecanismo por el cual entran es a través de la piel o mucosas. Por ejemplo, los óvulos ingresan, los elementos que están dentro del óvulo ingresan al organismo mediante atravesar una mucosa, no piel, digamos. En el caso de los caramelos antibióticos, cuando contienen streptomicina o neomicina, creo que hay uno que, streptomicina o neomicina, ahora no me acuerdo la marca, pero los caramelos antibióticos hay unas marcas que tienen, Gramicin me parece que hay, ¿no? Ellos también, uno los coloca dentro de la boca, los mantiene, hay que tratar de no morderlo y demás. La función principal, o lo que uno trata de lograr, es que a través de la mucosa de la boca pase directamente y ejerza una acción local en la zona de la garganta, que es donde duele. ¿Cómo sería el mecanismo de acción de estos elementos? Hasta ahora habíamos dicho que tanto las penicilinas como las cefalexinas interferían en la síntesis de la pared bacteriana. Acá hay otro mecanismo de acción que estamos viendo, y es interferir en la síntesis proteica. Interferir en la síntesis proteica significa que la bacteria, que es una célula, que es un organismo unicelular, tiene un metabolismo adentro, y para poder mantener su vida tiene que realizar las funciones de síntesis y de eliminación. Dentro de esas funciones de síntesis es fundamental que pueda sintetizar proteínas. Si no puede sintetizar proteínas, se muere. Entonces, al interferir en la síntesis proteica, justamente se muere. Por eso ese es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos. Y dentro de lo que serían las reacciones adversas de este grupo de familias es que a veces puede producir toxicidad en oídos, riñones y a nivel neuromuscular. Esta es otra gran familia, que es la de los antibióticos de azúcares complejos. Azúcares complejos tenemos, por ejemplo, también hay muchos que se colocan a través de la piel, pero hay muchos de estos que pueden ir por piel o pueden ir de forma oral. Por ejemplo, ejemplos de esto tenemos la lincomicina o la clindamicina.
La clindamicina, tenemos por ejemplo ejemplos de óvulos, donde por ejemplo hacen asociaciones con, el óvulo tiene una asociación con ketoconazol, pero el antibiótico es la clindamicina. Se me fue, perdón, vamos a encontrarlo. Ahí va. La marca es Torgin Duo del laboratorio RAFO, y también la clindamicina puede actuar en el acné con el Clidan, clindamicina al 1%. También el mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteicas, igual que en el caso anterior. Se utiliza muy comúnmente en el acné, por eso el Clidan, que es uno de los ejemplos, o en infecciones vaginales a través de óvulos. Después tenemos otra gran familia, que es la de los antibióticos polipeptídicos. Dentro de los antibióticos polipeptídicos tenemos estos tres ejemplos, que son los más importantes, como la polimixina B, la bacitracina y la tirotricina. Y acá tenemos un ejemplo del neopelvicin, que es un óvulo que tiene un montón de componentes, pero dentro de ellos está la neomicina, la neomicina es de otra familia. La polimixina B, que es un antibiótico, que se los puse ahí para que vean y lo asocien, porque normalmente el nombre polimixina B no te asocia, no lo asocias con que sea un antibiótico, y lo es. Dentro de, también hay otras fórmulas, yo les traje estas ahora, ustedes podrían, si les interesa el tema, pueden buscar más cosas o prestar atención cuando están adentro de la farmacia. Dentro del mecanismo de acción, a ver, ¿cómo dice? Actúan sobre la membrana celular, afectando el mecanismo de transporte y el equilibrio osmótico, es decir, trabajan sobre todo lo que es la permeabilidad de la membrana y los mecanismos de transporte. ¿Se acuerdan que la membrana plasmática era la responsable de permitir la selección de lo que iba a entrar al interior de la célula y de lo que se iba a eliminar? Esto a veces entraba a través de mecanismos simples, como simplemente pasa porque es una membrana semipermeable, pero cuando hay moléculas un poco más grandes, hay proteínas de membrana que se llaman carrier, que lo que hacen es producir el ingreso o el egreso de determinadas sustancias. Si a la célula le interesa eliminar algo, utilizan un carrier para eliminar, que es una proteína que está dentro de la membrana plasmática, y si la molécula quiere hacer ingresar una partícula que es muy grande también, no entra por simple difusión, y lo que hace es entrar a través de un carrier, que también es otra proteína de membrana que lo hace ingresar. Si estos carriers se ven afectados, entonces se altera, es como si se rompiera la membrana de alguna manera, como si no existiera la membrana. Entonces se afecta el equilibrio osmótico y la célula muere. Otra vez equilibrio osmótico, guárdenlo, archívenlo, pero no ténganlo ahí pendiente y a mano porque después lo vamos a ver en la clase de laboratorio. Bueno, después tenemos que también forman parte de caramelos antibióticos. Después, si pueden en las farmacias o si tienen alguna manera de investigar, fíjense en las fórmulas de los caramelos antibióticos y van a ver que básicamente todos tienen tirotricina. En el caso de las rifampicinas se encuentra el nombre rifampicina también como una gran familia, pero a la vez es un antibiótico. Digamos que el elemento más importante y más representativa de la familia de las rifampicinas es la rifampicina. Y aquí les presento uno que a veces se consigue, a veces no, porque Sanofi a veces se le complica el tema del ingreso en el país, pero sería el Rifadin. Ese sería uno de los ejemplos. Otra gran familia son las tetraciclinas. Las tetraciclinas lo que hacen también es inhibir la síntesis proteica. Les traje una tetraciclina muy conocida, que es por lo menos antes este era más famoso, ahora no es tan famoso. Lo utilizan mucho a veces en infecciones de la boca, los dentistas, el naproxeno, que es un antiinflamatorio y analgésico, asociado con la tetraciclina, que también otro caso en el cual la tetraciclina es el nombre de la familia, pero a su vez tetraciclina representa a una molécula particular. Después otras tetraciclinas son doxiciclina y minociclina. Las tetraciclinas vencidas
esto se los pongo porque es un dato importante. Uno puede pensar que cuando un medicamento se vence, lo más común que ocurra es que deje de ejercer su función y se terminó el asunto. Nada más que eso, es decir, bueno, te va a dar bronca que te lo tomaste, esperaste el horario y no pasó nada. Pero ¿qué sucede? Hay algunos medicamentos que cuando se vencen producen toxicidad, producen efectos por su toxicidad luego de vencidos. Y las tetraciclinas son un gran ejemplo. Puede producir náuseas, vómitos, poliuria, proteinuria, glucosuria, que son resultados de análisis de sangre, pero básicamente hay un malestar general y bueno, con el análisis de sangre sale todo esto, con análisis de orina. O sea que hay que tener en cuenta que las tetraciclinas, una vez vencidas, no solamente dejan de ejercer su efecto, sino que se vuelven tóxicas. Se utilizan mucho también para el acné, y también, sí, existen, por ejemplo, la doxiciclina y la aminociclina, básicamente, forman parte de fórmulas para el acné. El cloranfenicol también es otro ejemplo que da el nombre a la familia y a la vez es una molécula. Y un ejemplo de algo, un medicamento se los traje porque es algo que está funcionando muy bien en úlceras varicosas, se llama Iruxol, que tiene colagenasa, que es una enzima que, digamos, limpia lo que serían las células muertas producidas por la lesión, y un antibiótico que es el cloranfenicol, y funciona muy bien en la curación de las úlceras varicosas. Ese sería para el caso del cloranfenicol. Y finalmente, una familia de antibióticos que se llaman macrólidos y que también es muy utilizada actualmente, que son la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina. Son muy recetados. Estos antibióticos son una buena opción para recomendar cuando la persona es alérgica a las penicilinas. Y también funcionan, por ejemplo, en el caso de las anginas, si la persona se sospecha que puede ser alérgica a las penicilinas, se puede administrar acitromicina. Ahora estaba leyendo que la acitromicina se está probando para el tema del COVID y que estuvo funcionando muy bien. Igual no tiene mucha lógica del nivel científico, supongo que tendrán que probarlo con algún estudio científico, porque esto es un antibiótico y el COVID es un virus, o sea que habría que ver bien por qué mecanismo, digamos, es útil en el COVID. La acitromicina tiene una gran ventaja con respecto a los antibióticos, y es que se toma una vez por día, siempre a la misma hora. Viene en presentaciones de 3 comprimidos o de 6 comprimidos, así que es muy práctico para la toma y evita los olvidos. El ISET-UD, esa palabrita UD significa única dosis. Si no dijera UD, si dijera, por ejemplo, ISET solo, se toma, y la dosis sería 500 miligramos, se toma cada 12 horas. La eritromicina forma parte de algunos medicamentos en forma de comprimidos orales, pero se utiliza también mucho y es muy reconocida como una gotita oftálmica para, digamos, las conjuntivitis bacterianas en los niños muy pequeños. Esa sería otra funcionalidad. Y finalmente les presento el trabajo práctico de ámbito, que teníamos que ya así lo pueden empezar a hacer, porque ya con esto tienen toda la información. Bueno, primero vamos a ver si tienen alguna duda con respecto a esto.